crecimiento espiritual. ¿A qué se refieren con crecimiento espiritual? ¿Sabe qué, hermano? A ver, vamos a dar varios ejemplos de crecimiento. A ver, en lo natural. Por ejemplo, el hermano Axel, el más menor de aquí que hay. Ahorita lo vemos niño, ¿no ve? Naturalmente es niño. Pero de aquí a unos 10 años, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cuántos años tiene el Axel? 9. De aquí a 10 años le veremos como la hermana Noelia. No, la hermana Noelia tiene 15, 19. Ya, mayor, ¿no ve? ¿Cómo se va a notar en el hermano Axel? Crecimiento. Es maduro, es un jovencito, ya. Se le ve, pues, ya. Por ejemplo, yo, ¿no? Cuando me veo con algunos familiares así de tiempo, yo los veo, de 10 años les veo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Alex? Cuando ya les veo bien mayor, también se nota en el envejecimiento de cada persona. Envejece. Entonces, uno a simple vista ve a una persona que ha cambiado. ¿O no se ve, hermanos? Por ejemplo, mi esposa me dice a mí, ¿cómo es, Alex? Nos estamos haciendo mayores. No, estás normal, estás bien. Claro, ella no nota el cambio. ¿Sabes por qué? Porque todos los días nos vemos, ¿no? Entonces, pero a una persona que te va a ver de 10 años, ve el cambio en cada persona. Ve, digamos, has envejecido. O bien, podemos aparentar, ¿no? Estar bien, todo eso, pero a veces nuestros rostros nos delata todo. Ya estamos con más arrugas y entonces ya nos delata, pues ya somos mayores. ¿O no, hermanos? Entonces, el crecimiento o bien la vejez en todo, cada ser humano naturalmente se nota. No se puede engañar a nadie. No podemos fingir ser jóvenes, sí, ya estamos mayores. Ese es el crecimiento, se ve en las personas. Pero ahora, hermano, vamos a hablar del crecimiento espiritual. ¿A ustedes qué es el crecimiento espiritual? Miren, para mí, vagamente, ¿saben qué es el crecimiento espiritual? ¿En qué se basa? En conocer a Dios, en saber su palabra. Pero no solamente eso, hermano, en saber su palabra, sino, ¿sabe qué? Ponerlo por obra. Va junto. No es como en el mundo, hermano. Por ejemplo, cuando uno dice, no, mira, esta persona es tal persona, es un ingeniero, conoce todo eso. Es ingeniero, nadie le va a quitar el título. Nadie le va a quitar el título. Ese título se lo va a llevar hasta la muerte el ingeniero. Pero ¿sabe qué? En el mundo va a ser reconocido, es ingeniero, todo eso. Pero ¿qué pasa si el ingeniero no, como te digo, no es como en la Biblia, sino es que no, su profesión que ha estudiado no lo ejerce? ¿Qué pasa? No pasa nada. Sigue teniendo el título, sigue siendo ingeniero, sigue siendo, o sea, ese título lo tiene y le va a servir para un trabajo donde vaya. Nadie, pero no lo ejerce. No hay ningún problema en el mundo, pero en Dios es bien diferente. Tenemos que ponerlo por obra. Es una obligación de cada cristiano que cuando ya tiene conocimiento de la palabra, tiene que ponerlo por obra. Si la palabra de Dios nos dice que tenemos que congregarnos, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Congregarse igual. Pero si no lo pone por obra, soy cristiano, se hace llamar y no se congrega. El ingeniero puede hacer, no puede trabajar de su profesión, no pasa nada en el mundo, pero en Dios sí pasa. Si te haces llamar cristiano, tienes que ponerlo por obra, congregarte también, hermano. Amén. Entonces, a eso se llama crecimiento espiritual. Y ¿sabe qué, hermano? También les voy a dar este texto que habla o sea, toda persona, ¿no? Se ve el crecimiento de cada persona. Eso es a vista. Pero
En primera de Pedro 2:2 claramente dice que tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Eso dice en Pedro 2:2, véanlo si gustan. Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Primero dice eso. Después, ¿sabe qué dice en Pedro? En segunda de Pedro 3:18 dice, creced. Primero dice, desead como niños la leche espiritual. Luego dice, crecer en gracia y en conocimiento. Léanlo. Segunda de Pedro 3:18. Dice eso, ¿no? Crecer en gracia y en conocimiento. Así hay que crecer, hermano, en gracia y en conocimiento. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, miren, tienen el derecho de ustedes de no estar de acuerdo conmigo. Claramente la Biblia dice que lo bueno hay que tomarlo y lo malo hay que desecharlo, hermano. Ustedes están en pleno derecho. Pero ¿sabe qué, hermano? Haciendo esta enseñanza, cuando uno está en la vida cristiana, tiene que crecer de la siguiente manera. Primerito, hermano, viene el convencimiento de cada persona que existe un Dios. Después tiene que venir, hermano, después del convencimiento viene el conocimiento o el discipulado de cada persona. Tiene que discipularse y conocer. Luego, posteriormente, hermano, pasando estas dos etapas del cristiano, primero es, ¿qué hemos dicho? Convencimiento. Después es el conocimiento o discipulado. Después, hermano, viene la fe. Y en la fe, hermano, cada persona ya no es obligada a orar, ya no es obligada a ayunar, sino lo hace por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque primerito se ha convencido de Dios, del poder de Dios. Segundo, tiene conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque se ha discipulado, ha estudiado la palabra de Dios y después de eso lo ha puesto por obra en su vida. Ya anda conforme a la palabra de Dios, obedece lo que Dios dice. Automáticamente, hermanos, el tercer paso es la fe. Después de la fe, hermano, uno ya tiene autoridad, ya está preparado para irse al reino celestial, hermano. Amén. Si ustedes no están de acuerdo, amén. Pero estos son los pasos más principales que en la vida cristiana son las etapas que cada cristiano debería pasar. Pero en algunos, hermanos, nos hemos quedado ¿con qué? Con el convencimiento. Ahí estamos convencidos que Dios existe, que Dios es el Todopoderoso, pero más allá no lo hemos conocido. Más allá tenemos una fe, pero una fe es efímera, que no da resultados. Nuestra fe es pobre, no está bien alimentada nuestra fe. Amén, hermanos. Vamos al texto bíblico que dice en 1 Corintios 2:12-13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice. Está hablando a todos, está hablando a la iglesia, que a todos los de la iglesia. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Eso hemos recibido, hermano, el espíritu que proviene de Dios. El espíritu del mundo no hemos recibido, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13.
Lo que también hablamos, no con palabras enseñadas ni aprendidas, sino ¿por qué? Por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Porque si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, no seremos, pues hermano, no estaríamos congregados. Dice que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Amén, hermanos. Entonces, en pocas palabras, hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, hermano? Que toda persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que proviene de Dios, sí o sí tiene que crecer. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos enanos. Claro, mira, en la vida secular hay personas que sufren esa enfermedad de enanismo. ¿Lo ves? Sigue del mismo tamaño, sigue, no crece pues. Ha mantenido su estatura de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene un problema biológico. Esa persona no puede crecer porque tiene ese problema biológico de enanismo, no puede crecer. El changuito sigue, madura, viejo, se le ve mayor, es enano. Pero esos son casos aislados. Pero una persona, ¿qué hace? Un niñito que está gateando, tiene que caminar, tiene que hacerse joven, tiene que hacerse adolescente, tiene que tener familia, tiene que salirle los bigotes. ¿O no les va a salir los bigotes? ¿Sí o sí o no le va a salir? No es la ley de la vida, hermano. Tiene que crecer esa persona, tiene que salir los bigotes, sí o sí, a un hombre. A cuando poquititos, pero tiene que salir igualitos en lo espiritual. Una persona, hermano, sí o sí tiene que crecer espiritualmente. No puede quedarse en un estatus bajo, simplemente con el convencimiento, listo, no, ahí me quedo. No, tiene que crecer. ¿Y cuándo se va a crecer? A medida que conozca a Dios, que aprenda la palabra. ¿Y cuál es el requisito principal? No es como en el mundo. Conoces, yo conozco algo, conozco, no un 100% de leyes, conozco, hermano, conozco de leyes. Pero ahora dígame una cosa, ¿cómo es en Dios? Puedo conocer y dejarlo ahí. Por ejemplo, yo les voy a comentar esta situación. Tengo dos amigos que trabajan en la Cámara de Diputados, son asesores de diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, ¿no? Y ellos me dicen, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Mira, algunos diputados, casi la mayoría de los diputados, no, será un 60%, son abogados, son diputados. Pero imagínense, los diputados necesitan asesores jurídicos en cada comisión. ¿Y quién es el que trabaja más? El asesor es el que dirige, el que lo asesora al diputado para que hable, inclusive para las conferencias de prensa, todo eso. Pero el que es abogado, igual debería él saber las leyes, a veces no sabe, están asesorados por otro abogado que es del área constitucional. Entonces, hermano, a veces en el mundo obtenemos una licenciatura, ¿para qué? Solamente para nombre, para cumplir un requisito, nada más. Pero en el cristianismo es diferente, hermano. En el cristianismo, ¿sabe qué? Así como nos llamamos cristianos, tenemos que ponerlo por obra. Procesamos conocer a Dios, pero sin embargo no obedecemos su palabra. No hacemos lo que la palabra dice. No cumplimos, hermano. Ahora, de las cosas que tú no sabes, que nunca te han predicado, nunca te han hablado, hermano, podemos ignorar, podemos ser ignorantes en esa situación y no hacerlo, podemos estar pecando sin saberlo, pero si lo hacemos deliberadamente, no obedecemos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos quedando enanos espirituales. Eso es la realidad, no estamos creciendo, hermano. En lo físico sería así, quedarse chiquitos, pero el resumen de estas dos
versículos les dice que tenemos que crecer sí o sí. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener discernimiento de cómo dar lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal, lo que es de la carne, lo del mundo a lo que es del mundo. Claramente Jesús, ¿qué ha dicho? A ver, le preguntan, Señor Jesús, ¿debemos diezmar nosotros? ¿Qué ha dicho? Debemos dar porque Jesús, ¿qué ha dicho? Lo que es del César, den al César. Lo que es de Dios, déanle a Dios. ¿Qué ha dicho Jesús en pocas palabras? Disciernan lo que es del mundo al mundo, lo que es de Dios, lo que es de la iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que crezcamos sí o sí. Amén. El siguiente. Ahora, hermanos, ustedes van a decir, ¿por qué convencimiento? ¿Sabe qué, hermano? Mira, a veces dicen, no, algunos hermanos me pueden descalificar. Este hermano habla de su familia nomás. Cada vez tenemos que escucharle las historias de su familia nomás. Yo no lo digo por decir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque está en la Biblia. Habla de gobierno. Y eso, pocos lo hablan, hermano, pocos hablan eso, ese significado bien trascendental, hermano, que yo leía por leer antes, pero había sido un significado trascendental sobre el gobierno. Y en muchos casos, hermano, ahora no hablaré de eso, pero, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Yo he venido a Dios porque tenía problemas familiares. Ese es mi caso de mí, ¿no? Y cuando, digamos, podía ir con un psicólogo, podía ir tal vez con los padrinos de mi matrimonio. En el mundo se hace eso. Si no te soluciona el padrino de matrimonio, si no te soluciona el psicólogo, ¿dónde acudes? A Dios, es lo que yo he hecho. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está enferma? Primero, ¿dónde acude? Es natural, hermano, eso no tenemos que avergonzarnos. Primero acudimos pues a los médicos, a la ciencia, vamos a un médico, no tenemos dinero a veces, ¿qué hacemos? Acudimos a los corazones de oro, a la radio, a la televisión, para que nos den platita, nos ayuden. Después de eso, inclusive, no da solución el médico, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacía yo también? Acudimos ¿a quién? A los brujos, vamos, ¿no? Que se sane la desesperación de un padre. Después, ¿dónde acudimos, hermano? Al último vamos a la iglesia. Y ahora, si en la iglesia, hermano, por misericordia el Señor te sana, ¿qué haces? ¿Qué nace en vos? Convencimiento. Estás convencido que hay un Dios grande, sanador, milagroso. Entonces tú tienes ya ese convencimiento, ya está dentro de vos. Ese convencimiento que Dios existe, que Dios es el Todopoderoso, que para Él nada es imposible, que Él te ha sanado, Él te ha dado un trabajo, te ha sacado de la pobreza, has restaurado tu hogar, has restaurado tu familia, has restaurado, hermano, todo. Ya estás convencido que Dios existe. Por eso lo he puesto como primer punto, convencimiento. Pero no podemos quedarnos con el convencimiento, hermanos. Estamos convencidos. Desde ese momento, cuando nos convencemos, hermano, cuando alguien pasa aquí, está en problemas familiares, dice, no, necesito ayuda, ya ven, hermano, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces en las campañas han recibido gente, quienes quieren pasar a recibir al Señor Jesucristo? Pasan, se arrepienten, repiten las palabras, los recibo como mi Señor y Salvador. ¿Qué pasa en ese momento? En algunos casos, hermanos, si lo han hecho con ese convencimiento, con esa convicción, ¿sabe qué pasa? Nacen de nuevo espiritualmente. Ese es ratito, nacen de nuevo. Como a Nicodemo le ha dicho Jesús, ¿no? ¿Qué debo hacer para nacer? ¿Volver al vientre? No, no lo ha entendido. Ese era un rabino, Nicodemo. No ha entendido, tienes que nacer de nuevo. Y ese rato ha nacido de nuevo esa persona. ¿Por qué? ¿A causa de qué ha nacido de nuevo?
a causa del convencimiento. A ver, Dios, ¿por qué ha mandado a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué ha mandado? Porque los fariseos dicen que, en Oseas dice bien claro, que dice, por falta de conocimiento, y vamos a ver ese tema, yo lo he estudiado, perece mi pueblo. O sea, en el Antiguo Testamento la gente no se convencía del poder de Dios. ¿Por qué? Porque nunca lo han visto. Por eso a Jesús lo ha mandado Dios, a su Hijo. ¿Para qué? Para que este Jesús, hermano, para que nuestro Señor Jesucristo en esta tierra haga milagros, haga prodigios, sane enfermos, haga caminar a los cojos. ¿Para qué? Para que la iglesia se convenza que Dios existe. Ya recién se convencen, pues, mira, lo ha sanado. En campañas, por ejemplo, de los años 80, cuando estaba Ruibal. ¿Para qué cree que Dios le ha escogido a Ruibal? Se ha sanado enfermos, cojos, han empezado a caminar, mudos han hablado. Del estadio han recogido todas las muletas, en camión se lo han llevado las muletas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que se convenza la gente que Dios es el Todopoderoso, que existe Dios. Porque, ¿sabe qué, hermano? Nosotros siempre vamos, nuestra naturaleza es, ¿cuándo vamos a estar convencidos? Cuando vemos algo, cuando pasa algo, hermano. Entonces, por eso Jesús ha venido a convencer al ser humano que existe Dios. Él ha descendido del cielo, ha dejado su trono y ha venido aquí para que la gente se convenza que hay un Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos convencidos? Por la historia, por la Biblia que hemos leído. Y en el texto dice, Juan 5:4, el paralítico de Betesda. Ahorita vamos a explicar ese tema. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Sabe qué ha pasado en este lugar, en este pasaje de la Biblia? Dice que, hermano, en Jerusalén, a las afueras del templo, el atrio se diría, no, más afuera creo que es, en Jerusalén, en el templo, había, dice, una fuente de agua. Y según los rabinos han estudiado, dice que cada vez, dice que, claro, no sé si le veían al ángel, haya sido algo espiritual, dice que las aguas se movían del estanquito. O sea, la gente, todos los que estaban enfermos, y dice en la palabra, véanlo, versículos adelante aquí, dice que cada vez que se movía el agua, el primero que entraba al estanque, si era cojo, paralítico, ciego, cualquier enfermedad, se sanaba, dice. Pero dice que de tiempo en tiempo nomás se movía el agua, cuando el ángel entraba, ellos dicen. Y entonces en una de esas, Jesús está caminando, y sabía Jesús de eso, del estanque de Betesda. Jesús se acerca a este paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Vete y camina. Ha caminado este paralítico y se ha ido. No ha necesitado entrar al estanque. ¿Qué nos quiere enseñar aquí Dios? Ahora, ese paralítico dice que estaba 38 años, así con esa enfermedad. ¿Y sabe dónde estaba a ver su convicción, su fe? ¿Dónde estaba? En el estanque. Ahí, si ha visto este paralítico que las personas le han avisado, mira, él estaba mudo, ahora está hablando. Ha visto el estanque. ¿Y qué ha hecho su fe? Él ha dicho, no, si voy a estar ahí. Pero es que cada vez le ganaban creo que era ciego más este paralítico. No podía entrar, no había quien le ayude, creo, a entrar a ese estanque. Y cada vez le ganaban a él, dice, otro ya se entraba. Porque dice, el primero que entraba cuando se movían las aguas, el primero era sanado. Y cada vez le ganaban. Y él cuenta, dice, cada vez me ganan, quiero entrar. Y Jesucristo le dice, ¿quieres sanarte? Sí. Anda, camina y vete.
y ha sido sano, hermano. Entonces, y esa persona que ha sido sanado, ¿qué ha pasado en su corazón? Ha sido convencido que Dios existe, hermano. Por eso, hermano, lo primero que tiene que… Ahora, algunos, hermano, por ejemplo, en cualquier familia, por ejemplo, que papá y mamá son cristianos, se casan del cristiano, jóvenes cristianos, se casan, los hijos automáticamente son cristianos. Ellos no van a ser convencidos, solamente por sus padres van a ser convencidos, por el ejemplo que les da sus papás. Entonces van a ser convencidos, ellos van a seguir automáticamente el camino del cristianismo. Mas nosotros, no ha pasado con nosotros esto. Nosotros hemos convencidos por una obra del Señor. En mi caso, por ejemplo, porque has restaurado mi matrimonio. En el caso de otros es porque el Señor le ha dado sanidad, le ha sanado de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Ha sido convencido que Dios existe, el poder de Dios. Y por eso hasta el momento son fieles. Vienen aquí a la iglesia, se congregan por agradecimiento al Señor. Pero hermano, no es el deseo de Dios que sean solamente agradecidos, sino Dios sabe por qué ha venido a este mundo, para convencer que Dios existe, y también Dios desea que ustedes crezcan espiritualmente. No quiere solamente el agradecimiento, quiere también que ustedes crezcan y quiere también Dios llevarlos a la patria celestial. Y para llevarlos a la patria celestial, hermano, es necesario crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que quiere decir este versículo. El siguiente. Ahora vamos a hablar, hermanos. Entonces se ha entendido esto del convencimiento. Jesús, ¿por qué ha venido? ¿Por qué sanaba gente? Hacía prodigios, todo eso, para que la gente se convenza. Ahora, el siguiente paso que tiene que pasar en nosotros, por ejemplo, ¿no? En mi caso, o en cualquier caso, ya no voy a hablar de mi caso, pero hablaré de otro caso. En un caso, por ejemplo, que Jesús le ha sanado, por ejemplo, de los nervios. Uno era nervioso, tenía… ¿qué se llama esto? Lo que ves da, Mónica, dolor de cabeza, migraña, esas cosas, esas enfermedades que ni el médico puede sanar. Estrés, pastillas nomás da, ¿no? El médico, eso, no sana, porque ¿quién va a querer operar la cabeza? Algunos también se hacen operar, ¿no? Pero bien rara es esa enfermedad. Si el Señor le sana, ya está convencido que hay un Dios todopoderoso. Ya se congrega, inclusive nace de nuevo, nace de las aguas. Pero ahora, ¿qué tiene que pasar en esa persona? ¿Qué dices Pedro? Primera de Pedro, segunda de Pedro, sí, 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Al desear la leche, ¿qué está diciendo? Alimentarse. ¿De qué? De la palabra de Dios. Entonces, uno se alimenta de la palabra de Dios, ¿no ve? Y adquiere ¿qué? Conocimiento. Como dice el título de esta diapositiva, conocimiento y discipulado. Conocimiento quiere decir escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Discipular es enseñanza, hermano. ¿Y quién está llamado a enseñar? La iglesia. Discipularlos, hacer conocerlos, presentarlos a Jesús, ver el carácter de Jesús, virtudes, atributos, el amor de Dios, la ira de Dios. Amén. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ya está convencido, adquiere el conocimiento de Dios, ¿qué pasa? Es discipulado. ¿Qué dice la palabra? Y esta palabra lo respalda, hermano. Y es un versículo demasiado conocido. ¿Qué dice, hermanos? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso está hablando Dios en el antiguo pacto. Está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esto es tal vez una respuesta, ¿no? Porque cuando desechaste el conocimiento,
Muchas personas desechan el conocimiento. Claro, pero ¿sabe qué? Cuando les conviene, no desechan pues. Por ejemplo, las personas ¿no? que estudian en la universidad, todo eso, no desechan. ¿Por qué? Porque de eso van a vivir, de eso van a comer, de eso van a tener familia, van a alimentar a sus hijos. Entonces, no desechan pues eso. No, voy a seguir, tratan de aprender las cosas del mundo. Está bien, no estoy diciendo que está mal, pero ¿sabe qué? Ponen en primer lugar sus estudios, todo. Está bien, pero a la par tiene que también, hermanos, ¿cómo te digo? El conocimiento de Dios también tiene que agarrarlo, pero no, la iglesia nomás, hermano, ¿qué me va a dar la iglesia? Trabajo, pan, todo eso. Por eso, hermano, no están creciendo espiritualmente, porque no les interesa el conocimiento de la palabra de Dios. Bien claro dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A ver, hermanos, a ver, un ejemplo en la vida secular. Por ejemplo, en el campo que yo estoy, hay personas, hermano, que tramitan mejor que un abogado. ¿No ve? Tramitan mejor que el abogado. El abogado sabrá teoría, sabe los aspectos jurídicos, todo. Pero que hay tramitadores que trabajan, que saben de pe a pa los trámites, cómo es, qué ventanilla, cómo hay que hacer, en cuántos días sale, todos los plazos procesales, todos lo saben. ¿A qué quiero llegar al decirles esto? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no sabe? El abogado le va a decir, ¿sabe qué? Le voy a hacer este trámite por 3 meses. El otro no conoce nada, entonces ya está bien, lo deja sus papeles. Sin embargo, ese trámite era de 1 semana máximo. Entonces, la persona que ha contratado eso, ¿es destruido o no es destruido? Por falta de conocimiento. En cualquier área, a ver, véanlo ustedes, en el área de los choferes, los que tienen movilidad. Por ejemplo, cuando van donde el mecánico y no tienen experiencia, primera vez que están manejando auto, hay un ruidito en el motor. Al mecánico dice, mira, ¿sabe qué, señor mecánico? Hay un ruido, creo que está golpeando estito o el otro. El mecánico ya va a ver que es el alternador, nomás ese ruido está produciendo el alternador. Pero el que no sabe que el motor está mal, tienes que destapar todo el motor, debe estar las bielas, algo, los cojinetes están golpeando todo. ¿No ve? ¿Qué va a pasar? Va a ser destruido el que no sabe, no conoce bien. Entonces, ¿qué pasa? El mecánico se va a aprovechar de su falta de conocimiento de la movilidad. Se aprovechan. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Es destruido. Por eso es tan importante. Ya en esas cosas podemos aplazarnos, está permitido que nos aplacemos porque no conocemos del tema. Entonces, pero en las cuestiones de Dios no podemos aplazarnos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, hermano. Por eso dice aquí, Dios mismo aquí está dando la instrucción al pueblo. ¿Para qué? Para que tenga conocimiento. Si no, va a ser destruido, dice Dios aquí. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén, hermanos. Qué importancia el conocimiento para no ser engañados. No solamente en la vida cristiana, en la vida secular lo mismo pasa, somos destruidos, somos engañados. Entonces, hermano, este segundo paso se tiene que dar sí o sí. Ahora, este conocimiento no tiene caducidad, no tiene lapso de tiempo. Unas personas, hermano, este conocimiento lo adquieren en 2, 3 años, 4, 5 años. Otras personas están 20 años y no conocen a Dios. Ahora, puede ser que al que ha conocido a Dios, el otro sepa más de la palabra, pero lamentablemente el que está 20, 30 años no lo pone por obra. Por eso es que está mal. Pero mientras el que ha conocido al Señor, rápido ha conocido al Señor, lo ha puesto por obra todo lo que dice la Biblia, esto y el otro, es más entendido y Dios se agrada de él
y regala dones de discernimiento, dones de sanidad, todos los dones. Pero al que está a tiempo, hermano, no la conocía Jesús y aún escucha la prédica, escucha la palabra y no lo pone por obra, sufre un letardo espiritual. Dice que Dios mismo se encarga de enceguecerlos los ojos para que no les resplandezca la luz a ellos. Mire cómo es Dios, ¿no? Uno diría, el diablo les enceguece. No, el diablo pues los tiene cegados, pero en su palabra, léanlo, los que saben Biblia saben, ¿no ve? Dios mismo enceguece a los que no hacen caso a la palabra de Dios, a los que no ponen por obra. Dios mismo le da, dice, lo manda a las tinieblas, ya, no escucha, no lo pone por obra, es un hijo desobediente. Dios mismo dice, les enceguece. Y todo para él, después ya están discutiéndole al hermano, le están discutiendo al pastor. No, no es así, esto es así, esto es así. Porque han sido enceguecidos por Dios mismo. Porque no cumplen la palabra, porque no quieren, conocen la palabra, pero no lo ponen por obra. El requisito principal para conocer, para adquirir conocimiento, no es como en el mundo, hay que ponerlo por obra. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no es nomás conocer a Dios, no es nomás saber la palabra de Dios, no es nomás estar 25 años en el cristianismo, pero no ponerlo por obra, su palabra. El requisito principal para conocer la palabra, tener conocimiento, es ponerlo por obra. Y cuando tú lo pones por obra, Dios se satisface de esa vida. Es merecedor, es galardonador, dice, de los que le buscan. Aquí dice, mira, claro, mira, es necesario que el que se acerca a Dios sea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quién es el que busca, hermano? El que tiene conocimiento va a buscarle a Dios. ¿Cómo lo busca? Poniendo por obra su palabra. A ver, ¿qué ejemplo le voy a dar? Poner por obra. A ver, un ejemplo. Si la palabra de Dios nos dice que hay que bautizarse en aguas, Jesús lo ha hecho como ejemplo. ¿No ve? Tú ya has escuchado varias prédicas que hay que bautizarse, que Jesús ha dicho que se bauticen en aguas, sí o sí. Ya usted ya está adquiriendo conocimiento, ya tienen conocimiento. El pastor, el hermano ha predicado 4, 5, 6 veces, 7 veces ya que hay que bautizarse, hay que pasar por las aguas. Pero tú no quieres bautizarte, ¿qué pasa? En vano estás adquiriendo el conocimiento, no lo estás poniendo por obra. Entonces va a haber un momento, hermanos, que Dios ya no escucha, no obedece la palabra. Dios mismo va a estar cegando el entendimiento, su entendimiento, su discernimiento va a estar cegado. La luz ya no le va a resplandecer, le va a dar por igual bautizarse o no, pecar o no pecar, pero su cuerpo está ahí en la iglesia. Pero está entenebrecido, ya no hay, ya no resplandece la luz en su mente. Eso es lo que pasa, hermano, a los que no obedecen la palabra de Dios. Es un claro ejemplo del bautismo. Si no quieres bautizarte, hermano, mira, ya has adquirido conocimiento y no lo haces, va a haber un momento que Dios te va a enceguecer. ¿Quieres eso? A ver, dime una cosa. La persona que no va al colegio, al kinder, al primero, al segundo, antes era eso, no ibas, te aplazaba, no asiste al colegio, listo, lo aplazo. Lo mismo pasa en el mundo. Amén. Ahora, dice en Santiago 2:17, así también la fe así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, miren, yo quiero hablarles de la fe, lo que está en el libro de Hebreos. ¿Qué dice en Hebreos 11:6? Todo Hebreos, quisiera que lo lean ustedes, todo el capítulo 11. El 6 dice, pero
sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, mire, el próximo paso después del conocimiento es tener fe. Recién viene la fe. Por ejemplo, cuando tú conoces, entras por primera vez a un trabajo, lo conoces a tu jefe, lo conoces a tu entorno de trabajo, a tus compañeros de trabajo, ves que son buenas personas, tu jefe ve que has sido contratado por tus méritos. ¿Cuál es tu fe cuando te han contratado por tus méritos? ¿Cuál es tu fe, hermano? Que está haciendo no porque tú te ha llevado a alguien, no está haciendo ese trabajo porque eres recomendado del dueño o eres recomendado de alguien. Tú has hecho un concurso de méritos y cuando tú vas ahí, tú estás bien plantado. ¿Por qué? Porque tú no estás de casualidad, tú eres apto para estar en ese puesto jerárquico, lo que sea. Eso es lo que pasa, hermano. Pues hay gente, hermano, que se sacrifica por ir. Yo he visto así, había hartos postulantes, por ejemplo, para cualquier cargo judicial, cualquiera en el juzgado, se presenta una convocatoria. Tienen para oficial de diligencia, auxiliar, secretario, lo que ustedes quieran. ¿Sabe qué? ¿Cuántos postulantes para un cargo se presentan? 5,000, 4,000, 2,000. Ahora, ¿qué será de esa persona que ha entrado por méritos? Porque ha habido un examen de competencias y ha entrado ese trabajo por esto. De los 5,000, ha entrado dentro de los 50. ¿Cómo se sentirá? Con fe. ¡Fe! Lo he logrado. Aun cuando el sueldo sea de 1,000 bolivianos, pero él no ha entrado ¿por qué? Por su fe, por su convicción, porque él ha decidido competir. Porque uno, ¿qué diría humanamente? Yo digo, no, 5,000, hermano, voy a perder mi tiempo, no, mejor no postulo. Quien sea, ¿no? 5,000, a ver, vos entrar, hermano. Por eso esa es la fe de uno, cuando uno se arriesga, dice, no lo voy a hacer. Igual tiene que ser en el cristianismo. Mira, venir a la iglesia. No, yo voy a ir a la iglesia, pero no es porque quiero que mi familia ande bien, no es porque me ha sanado el Señor. Quiero conocerlo a Dios, quiero saber si Jesús ha venido aquí y ha sanado así. Quiero ver esos milagros, quiero palpar qué es la vida cristiana. No vengo porque... soy merecedor porque ¿sabe qué, hermano? Cuando una persona viene aquí a la iglesia, se sienta, llega a las 10, se sienta bien, puntual, bien. Hermano, a ese no le va a mover nadie. Porque él no viene por agradecimiento, no viene porque es cristiano, no viene, sino viene por una convicción, por fe. Viene ¿por qué? Porque quiere conocerlo de verdad a Dios. Porque ya... él verdaderamente ha nacido de nuevo. El mundo en él ya no puede dominar el mundo en su persona, sino que él domina al mundo. El mundo no lo domina a él, sino él está dominando al mundo y hace la voluntad de Dios. Amén, hermano. ¿Han entendido esa fe del mundo? Algunos así tienen esa fe, hermano. Pero en Dios no hay eso, por si acaso, estito, o esto, a ver, serviré en esto para que me vaya bien en cualquier rama, en cualquier cosa, en mi matrimonio, para que Dios esté bien en mi matrimonio, serviré o esto haré. No es porque tener algo, es porque, ¿sabe qué, hermano? Hay una esencia del ser humano que lo motiva a ser
A ver, dime, cuando uno está enamorando, ¿qué es? ¿Es agradar a tu novia? ¿Es esto? No, hacerle sentir feliz. Uno no, cuando por ejemplo está lloviendo, cuando estás enamorado, estás totalmente, ¿qué dice el mundo? Jalado, dice, ¿no? ¿Qué hace? Prefiere andar carancho con una polerita y darle la chamarrita a su novia porque siente algo muy fuerte, pues a él que esté granizando, lo que sea, pero ella que esté bien, dice, ¿no? ¿Eso qué es, hermano? Es darlo todo. Y nos analizaremos, ¿ustedes lo dan todo por Dios? Por eso Dios no se manifiesta en nuestras vidas, porque no lo damos todo. Dice que la Biblia dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por lo menos en el horario de la iglesia le ponemos al Señor en lo poquito que se puede hacerlo. Pero si no lo ponemos ni en eso, por lo menos, a ver, dice, una persona puede decir, mira, no tengo dinero, nada, no tengo ni para el diezmo, me da vergüenza ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Voy a ir a la iglesia, pero en vez de dar mi diezmo, voy a llegar a las 9 y voy a limpiar la iglesia. Con eso voy a recompensar en lo poco al Señor. Sabe, conoce mi corazón, dicen otros, ¿no? En lo poco les es fiel, dice que el Señor, pero en lo mucho le pondrá a Él. Pero ni en lo poco somos fieles al Señor. ¿Cómo queremos que el Señor se presente a nuestra familia? Que venga a restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestros hijos que están enfermos. Si en lo poco no lo somos fiel, en lo mucho peor, hermano, peor. Entonces, hermano, Santiago dice que la fe tiene que ser demostrada con obras. Ya he explicado este tema bastante. La fe sin obras es muerta. Ya no voy a explicar este tema, pero estoy dando otro enfoque aquí. Y es el enfoque que nuestra fe tiene que producir obras. A ver, ¿obras de qué? Ustedes dirán, no, tengo que hacer algo para la iglesia, tengo que venir a construir la iglesia, tengo que dar equipos a la iglesia, tengo que hacer esto. No, hermanos, no es la fe. ¿Qué tiene que producir en nosotros? Servicio. Pero servicio, hermano, no por agradecimiento, no por tapar un hoyo. No, porque digamos, tenemos un hoyo, queremos tapar con eso. ¿Por qué? Para servir al Señor, para que Dios por lo menos considere mi servicio. Tapar ese hoyito, considerar, no es la esencia de Dios. La esencia de Dios, hermano, no quiere sacrificios. Ya tantas veces ya hemos hablado del descanso. Quiere obediencia. Quiere que nuestra fe la pongamos por obra, nuestro conocimiento por obra. Y nuestra obra, ahora muchos me dirán, hermano, he sentido críticas. Tal vez, hermano, me han dicho que estoy equivocado. Pero ¿sabe qué? Dios ha puesto en mi corazón que primero es discipular al ser humano, al creyente. Hacerle conocer a Dios. Verlo las virtudes de Dios, conocerlo a Dios. Primero, ¿sabe qué, hermano? Para que sea un buen ciudadano, una persona, ¿qué se le enseña? ¿Para qué va al colegio? Para aprender virtudes, para aprender modales, para aprender orden, para aprender sujeción. Para todo eso, a ver, a la academia de policías, ¿para qué se va? Se supone que va a ser autoridad, vas a egresar y va a tener autoridad, porque el que se viste de verde y tiene la franja de nuestra patria, los símbolos patrios, es autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué entra? Para disciplinarse, para aprender, para restaurar. Pero y ahora, ¿cómo va a salir esa persona? ¿Va a tener autoridad? Sí, va a tener autoridad.
Entonces, a ver, dígame, entonces, si no entra primero a aprender el policía, el militar, imagínense, va a ir al examen nomás y entrarse, tiene que ser primero capacitado. Entonces recién pues es un policía, ya va a aprender cómo defender, cómo perseguir a un ratero, cómo perseguir a un ladrón, al que viola la ley va a ir. ¿Por qué? Porque está preparado, entrenado físicamente e intelectualmente. Igual el creyente primero tiene que ser instruido con la palabra de Dios, conocerlo a Dios, saber la palabra, todo eso. ¿Para qué? Para que una vez que convoquen ayuno y oración, sean armas poderosas en un cristiano que ha sido convencido y que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que tiene fe, una fe verdadera. Entonces, para ese cristiano, el ayuno, la oración, va a ser pues, como te digo, como va a ser como para el policía un revólver de 45 milímetros, ¿qué se llama? El revólver más certero, ya 1.50. Una metralleta buena, perfecta. Igualito va a ser pues para el cristiano, el ayuno y la oración. Pero si, hermano, esa persona ni siquiera es convencida, ya ha sido convencida, viene a la iglesia, pero no tiene el conocimiento de Dios, no tiene fe, su fe es como del mundo. ¿Qué va a hacer? Va a ser como la iglesia romana. Va a ir a orar al templo, va a repetir 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, listo. Eso va a ser rutina, pero no pues para el cristiano que conoce a Dios, que ha conocido a Dios, que tiene fe, armas letales, el ayuno y la oración. Va a saber, no va a necesitar que le obliguen, hermanito, hay pues ayuno, los martes. No, él va a venir por su cuenta, va a venir, no, ya trabajo, pero veniré en la noche, voy a ir a ayunar en la noche de 7 a 8, o decir voy a ir a orar allí. ¿Por qué? Porque sabe que son armas, ya lo ha conocido a Dios, ya tiene fe. Y ha sido convencido. Entonces, armas letales para el cristiano. Amén. Ahora puede ser que ustedes no estén convencidos, porque yo pienso que a un cristiano que recién se ha convertido, hacerle ayunar, hacerle orar, es obligación. Primero tenemos que trabajar en el ser humano, en el creyente, inculcarle, hermano, la palabra de Dios. Después, hermano, vas a ver los resultados de su ayuno y su oración. Amén. Si no están de acuerdo conmigo, hermano, amén también, hermano, porque el que les habla no lo sabe todo. Puede ser que estoy equivocado, pero para mí es eso. Porque yo veo ejemplos, veo esto, veo en la vida cotidiana cómo una persona de bien ha sido instruido con valores, virtudes, y son ciudadanos que aportan al país, no son ciudadanos, hermano, mediocres, son ciudadanos que sí aportan al país. ¿Por qué? Porque han sido formados. La formación es bien importante, hermano. Y en la iglesia, ¿acaso no va a ser importante la formación? Más importante deberá ser la formación. Por eso yo doy, hermano, exclusividad a la formación, a la palabra de Dios. No doy mucha importancia, tal vez soy criticado en los compartimientos, no doy tanta prioridad, digamos, a las cosas de convivencia. Primero doy más importancia que a la enseñanza, a la palabra de Dios, para que sean bien formados, para que salgan de aquí buenos cristianos, para que salgan buenos oradores, buenos ayunadores. Porque si no les vamos a dar el ABC de Dios, no, pues hermano, van a ser cristianos que en la calle la gente va a estar señalándose, van a ser reprensibles. Van, cristiano, pero no, pues está cristiano, envidioso, me debe plata, hasta ahora no me paga. Este cristiano, pues, le ha engañado tal fulana. Este cristiano, no, pues, pero fíjate su vida, pues, esto, mira. El mundo, sabe que el mundo nos va a señalar de todo y de mil. Van a ver un errorcito que tengamos y nos van a mirar, va a decir, no, este cristiano es así, así, así. Por eso, hermano, tenemos que ser bien formados. No podemos, hermano, darle gusto al mundo a que nos estén cuestionando. Tenemos que tener una formación buena, hermano. Amén.
¿Se entendió esta parte o está muy técnico? No, ¿no ve? Con palabras facilitas estoy hablando, hermano. Entonces, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Así que, hermanos, el que tiene fe tiene que saber discernir qué tipo de fe tiene. Si es una fe muerta, porque sin obras es muerta. Nuestra fe tiene que demostrarse. A ver, hermanos, les voy a dar un ejemplo, tal vez a muchos les duelan, hermano. Porque yo, hermano, ¿sabe qué tengo? Estoy convencido que la palabra tiene que redarguir el corazón. Si no, no es prédica ni enseñanza. Si no redarguye, hermano, si tú estás feliz con la palabra, quiere decir que yo estoy trabajando mal. Porque la palabra dice que tiene que confrontar el pecado. Si a ustedes les voy a alegrar, yo quiero ser un payaso, les voy a decir, qué bien, estás bien vos, estás bien vos, estás bien vos, les voy a alegrar su vida, quiere decir que soy yo un hipócrita, porque no estoy haciendo mi trabajo. A ver, dime una cosa, cuando una persona tiene fe verdadera y viene el encargado aquí y le dice, hermano, ¿sabe qué? Esto ya no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto así se hace, esto sí se hace. Pero vengan a orar aquí 9:30 y no se muevan hasta que empiece el culto. Ahora dices vos, no, está equivocado, está mal, está haciendo eso. Cuestionas las cosas, ¿no? Cuestionas las cosas, no, está mal esto, está mal esto, está mal esto. No. ¿Y qué pasa? Le das la contra al que ha dicho algo, ha ordenado que los que sirven al Señor, que vengan 9:30 aquí, que oren hasta que empiece el culto. Ha dado otra modalidad, pero no vienen. ¿Dónde está su fe? Su fe nunca ha tenido fe esa persona. ¿Por qué? Porque hace lo contrario a lo que ha dicho el encargado. Y no le están fallando al encargado, le están fallando a Dios. Ojalá que el Señor no venga y les entenebrezca sus corazones, que entenebrezca su entendimiento, que los ciegue la luz que tenían ellos. Les va a cegar, ya no va a tener luz, como las vírgenes insensatas van a estar andando sin luz. ¿No ve? Las vírgenes insensatas sin luz ya andaban, sin aceite. Estaban yendo a buscar, hasta mientras que busque vino el esposo y se fue con las que estaban preparadas. Igualito puede pasar, hermano. Por eso, hermano, ahí se demuestra nuestra fe con obras. No importa a mí, uno diría, no, así un pensamiento bien loco, se diría, ¿qué me importa que diga él? Si ha desechado esto, pero si ha dicho esto, voy a ir en eso. Ahí se vería cuán grande la fe de cada uno. Pero no, hacen lo contrario. No le apoyo en esto, nada, ¿qué me importa? Como no hace nada, esto lo haré. Yo lo digo directo, yo no soy hipócrita, lo digo directo, todas las falencias. Ya veo sus frutos de cada uno. Los frutos no habían sido tan buenos. Por eso hay veces, dice uno, a un niño le puedes preguntar, yo le pregunto a Axel, ¿qué curso estás? Él me va a decir cuarto de secundaria. A mi hija también le digo cuarto de secundaria, me dice. Pero en el cristianismo, por sus actitudes, por sus obras, por sus frutos, sabemos en qué nivel espiritual está cada uno. Sabemos, es fácil. No es como en el mundo por vista, ya lo veo, a este jovencito tiene bigotes, no, tiene unos 20 años, digo. Por sus bigotitos ya le veo, a los 18, 19 salen los bigotes, le veo que tiene 20 años. Pero en el mundo espiritual, ¿cuándo se le ve a una persona crecida? Cuando ha escuchado la palabra y lo pone por obra. No, conoce la palabra y lo pone por obra. Cuando es obediente, amén, hermana, qué lindo. Cuando es obediente ya se ve, pues, hermano, su nivel espiritual, ¿en dónde está? Pero cuando desobedece, aquí se predica, se gasta la saliva, todo uno, y le ve a la persona en cualquier actividad que hacemos, en ir a visitar a enfermos, todo eso, se ve su actitud. No, no ha entendido nada, no ha crecido espiritualmente, no lo pone por obra. Ya lo conocemos,
No necesitamos preguntar cuántos años estás en él. Puede ser, el tiempo no mide el conocimiento. ¿Sabe qué mide? Su comportamiento. Amén. Entonces, el siguiente, hermano. Ya, con esto acabamos, hermano. Hoy día vamos a acabar temprano. Entonces, se ha entendido, el tiempo no lo va a dar, hermano. Y mira, la fe, a ver, yo quiero preguntarles a ustedes. El libro de Hebreos se ha escrito después del Antiguo Testamento, saben ustedes, está en el Nuevo Testamento. Pero mire, sabemos que la fe es la certeza y la convicción, pero en el versículo 2 del capítulo 11, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, toditos hablan de ejemplos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Están hablando y ellos no sabían todavía la palabra de Dios, no han leído Hebreos los antiguos, no han leído Hebreos, que ahí nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Ellos no sabían, pero mira, ellos ya practicaban la fe. ¿Cómo practicaban? Mira, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso saben la historia de ustedes. Dice, por la fe Enoc no fue traspuesto para no ver muerte. ¿Saben de Enoc? Enoc, por ejemplo, se ha ido vivo al cielo porque tenía fe en Dios. No ha leído el libro de Hebreos Enoc, pero era su convicción, ¿qué le digo? Su cumplimiento a la palabra. Dios ha visto, y lo ha visto un varón que sí cumplía, tenía fe. Ni siquiera ha leído el libro de Hebreos y Enoc fue traspuesto. Ahora dice también, por la fe, Noé, cuando fue advertido de Dios las cosas que aún se veían, con temor preparó el arca. A ver, la anterior semana hemos avanzado de Noé, no hemos hablado que Noé, el arca es como la salvación para el tiempo. A ver, Noé, ¿ha leído el libro de Hebreos, la fe? No ha leído. Solamente Dios le ha dicho, prepara el arca. Tú y tu familia van a ser salvos. ¿Qué ha hecho Noé? Ha sido obediente. ¿Y eso le agrada a Dios? Sí, le agrada. Y Noé ha preparado a viento, a críticas, le han dicho, loco, ¿cómo va a llover? Nunca lloví 40 días. Noé ha preparado el arca. ¿Por qué? Por la fe en Dios, porque le creía a Dios. Si Dios ha dicho que va a destruir ese lugar, 40 días iba a llover, ¿le ha creído a Dios o no le ha creído? Por eso, mira, en el antiguo pacto no conocían de esta palabra de Hebreos, pero ellos tenían fe. ¿Y cuándo ha venido la fe? Por obedecer a Dios, porque le conocían a Dios. Amén. Dice también, mira, por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir. Cuidado, digan que yo no me estoy hablando. A ver, váyanse al libro de Hebreos, capítulo 11. Todo el capítulo 11 estoy dando un resumen. Estoy ahorita en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de ese lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le ha dicho Dios? Estaba en Harán, ¿no ve? Estaba en Harán Abraham, y le ha dicho, Abraham, sal de tu parentela. Ahora Abraham, si no tenía fe, ¿qué hacía? ¿Para qué voy a salir? Dios, estás equivocado, yo aquí estoy bien, tengo comida, tengo esto, tengo el otro, ¿sí o no? ¿Para qué voy a salir? Le puede decir, no, pero ha sido obediente. ¿Qué ha dicho Abraham? Ya, Señor, voy a salir. Ofrece a tu hijo en holocausto. Ya, Señor, voy a hacerlo. ¿Han visto, hermano? La fe tiene que medirse por las obras. Tiene que producir obras nuestra fe. Tenemos que hacerlo. Produce esa obra como Abraham, como Noé. Tiene que producir obras, porque nuestra fe es de mentiras. Discúlpenme, hermano, nuestra fe es de mentiras si no lo obramos. Tiene que obrar. Si amas a Dios, hermano, un solo día tenemos en la semana, venir al Señor lo más antes posible. ¿Es difícil? Mira, yo les voy a decir una cosa. Cuando
cuando me he bautizado, hermanos, yo trabajaba los domingos. Un año más hemos logrado trabajar los domingos, porque los domingos era mi mejor día de ganar dinero. Un año después de bautizado he trabajado, pero a medida que me han instruido, que he escuchado la palabra, todo eso, ¿qué ha hecho? Ya he tenido fe y he dicho, no, lo dejaré el domingo de trabajar, me voy a la iglesia. Y desde ese día ya domingos vengo a la iglesia. ¿Me ha faltado? Sí, me ha faltado. Pero vengo, hermano. Mi fe lo he puesto por obra. ¿Por qué? Porque ya tengo conocimiento de la palabra. Que dice en la palabra, dice no dejar de congregarse. Entonces ya tengo conocimiento de la palabra. ¿Qué lo he hecho yo? Viento, marea, estado anímico, lo que sea, tengo que venir a la iglesia, hermano. No es porque yo predico, mas antes igual. Cuando no predicamos estábamos ahí en el asiento. No éramos perfectos, cristianos perfectos, pero a medida que conocemos la palabra tenemos que ir perfeccionando, creciendo espiritualmente, hermanos. Eso es el deseo de Dios, hermano. No es otro deseo, que crezcas. No te quedes ahí. ¿De qué sirve tanto esfuerzo de venir los domingos, todo eso, y quedas chiquito espiritualmente? No sirve, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que ir creciendo, hermanos. Amén. Amén. Dale palmas al Señor. Entonces, en el libro de Juan, en conclusiones, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ya ve? Aquí está hablando, hermano, de conocer al Señor. Está diciendo Juan, y esta es la vida eterna. Este es el resumen de resúmenes. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es lo más importante, hermanos, ahora? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad, hermana? Aquí está escrito. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conocerle? Mediante asistiendo a la iglesia. También por nuestra parte, leyendo la Biblia, conocerlo, porque ahí está su currículum vitae de Dios, sus atributos, todo está ahí en la Biblia. Primero es eso, después fe, oración, ayuno, armas letales para el cristiano. Amén. Lo primero es conocer a quién estamos adorando, a quién levantamos las manos. Ahora, ¿pueden cuestionarme? Cuestiónenme, están en su derecho. El domingo hemos asistido nosotros en la tarde a un aniversario de una iglesia. Y nos hemos llenado de la llenura del Espíritu. Después de tiempo estoy yendo. Y el pastor decía, ¿no? Hermanos, hagan esto. No sé, ha sido guiado por el Espíritu Santo. Hemos respirado 7 veces. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Hemos hecho caso, ¿sabe qué? Unos cuantos, los que estábamos adorando al Señor. Los demás, ¿qué me importa? ¿Qué cosa? Yo estoy en una clase de fisioterapia, ¿qué estoy? Pues hayan dicho, ¿no? Quien sea, ¿no? Y el pastor, ¿sabe qué ha dicho? Hermanos, el que cuestiona las cosas que yo estoy diciendo no va a ver en su vida resultados, pero el que lo está haciendo va a ver en su vida resultados. Y yo cada vez en adoración nos hacían dar eso, ¿no? Caminen de aquí a aquí. O sea, en un momento de adoración sale esas indicaciones del adorador que está adorando al Señor, y lo he hecho, hermano. Y de verdad después no nos hemos cansado, ¿no, Mónica? Estamos transpirados, la polera mojados, todo mojados estábamos, hermano. Pero me ha ayudado esa respiración que hemos hecho 7 veces. Inhalen, exhalen. Te hemos adorado. No sé, de por sí, cuando ha acabado las 7 respiraciones que nos ha hecho hacer el pastor, ha habido una fuerza. No sé de dónde ha salido la fuerza, pero y domingo estábamos aquí, ¿no ve?
Y a veces cuando yo jugaba en mi trabajo, fútbol, al día siguiente estar maculcado, grave, no sé poder ni caminar, pero cuando adoramos al Señor lo hacemos con todas las fuerzas de nuestra alma, es del Espíritu. Eso comentabas con mi esposa, en el Espíritu es cuando lo haces con todo tu ser, con toda tu pasión, con toda tu alma, lo adoras. Señor, te amo. Eso es, hermano, en lo espiritual. Pero ahora, ¿qué pasa cuando lo haces en la emoción? Es momentáneo. Cuando lo haces en emoción, te emocionas. Hermanos, haremos un pasito, una coreografía. Emoción. Pero en el espíritu voy a ser distinto, hermano. Recién lo estoy viviendo, hermano. En el espíritu es esto. No te cansas. Al día siguiente, ¿me ha dolido algo? Nada. Tranquilo estoy. No tengo macuja de mi mano, nada. Mejor, no sé, más gordo creo que me he vuelto. Amén, hermanos. Entonces, lo que Dios dice, hermano, aquí, pueden cuestionar la situación, el orden que he puesto yo. Están en su derecho, pero esta palabra me lo ha dado a mí el Señor. Amén, me lo ha dado a mí. Ahora no sé a quién más le haya dado, pues eso ya hay que averiguar. Me lo ha dado a mí, hermano. Esto es la base fundamental, conocerlo a Dios y conocer a Jesucristo. Esa es la prioridad del cristiano. No, hermano, hacer un club de amigos aquí, no es la prioridad. Es conocerlo a Dios y conocer a su Hijo amado a quien han enviado aquí al mundo para que nosotros seamos salvos. Esa es la prioridad de nosotros, hermano. Y dice, en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y conocer a Jesucristo, hermano. Amén, hermano. Esperando que haya sido de provecho, que sea de edificación, hermano. Esta enseñanza, tómenlo en cuenta, hermano. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a orar.